Y ahora vamos a meditar en la palabra, en lo que el Señor trae para nuestras vidas, lo que ha puesto en mi corazón, una palabra del Señor, lo creo fielmente, y que sea de edificación y de fortaleza para su vida. Y este pasaje o esta enseñanza mejor, le he puesto título algo diferente, pero tiene 3 palabras y dice: deja, muere y da fruto. Es algo que el Señor puso en mi corazón, porque creo que Dios ha dotado esta iglesia, ha dotado tu vida, y Dios ha escogido vidas que Él quiere usar en gran manera. Que Dios tiene planes de bien y no de mal para contigo, para con tu casa. Surge de una conversa con Dios, de una meditación, porque todos enfrentamos momentos, yo no sé si tú, pero yo los paso, momentos donde tengo que sentarme y tener conversaciones con el Señor y decirle: Señor, esta situación y esto y aquello que ocurre, ¿qué pasa? Porque quizás muchas a la vez, o porque otras no se dan y unas sí se dan, de las quizás anhelos del corazón. Pero Dios siempre tiene una palabra para traer fortaleza y para enseñar a nosotros, ¿verdad que sí? Yo veo la mano de Dios siempre cuidando de nuestras vidas. Yo disfruté mucho el tiempo que pasamos el domingo anterior con el mover principalmente del Espíritu Santo en este lugar, en medio de la congregación, y en el compartir y en la coinonía con los hermanos. Y hay algo interesante, hermano, y es que en estos tiempos, en estos momentos, el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir que es el momento de sacar ese potencial que hay en tu vida. ¿Cuántos creen que tienen un potencial para hacer, para realizar alguna cosa? ¿Cuántos lo creen? ¿Se fue a la iglesia? No, aquí están. Yo creo, amén. ¿Tú lo crees? Mira, hermano, yo quedo sorprendida al ver aquí, el domingo anterior también tuve la oportunidad, el Señor me permitía hablar con una joven y yo le decía, de parte de Dios, lo entiendo así: Dios quiere que uses lo que Él te dio, el llamado que Él te hizo. Dios nos dota, nos da talentos, habilidades, ¿verdad que sí? Con el fin que lo usemos para su obra y para glorificarlo a Él, no a nosotros mismos, sino a Él, que merece toda la gloria. Por eso creo que Dios te ha dotado con un potencial, con un gran talento, un gran don que está dentro de ti. Y al tener esto, tú tienes la capacidad de realizar una función, una acción que va a cambiar el entorno, que va a cambiar tu vida y el entorno en el que tú te mueves, ¿verdad? Vimos también el domingo anterior cómo conocimos el talento de muchos, hasta para asar carne, ¿verdad? Vimos el talento de muchos para organizar, para servir, ahí hay un potencial. Eso Dios necesita en su reino, en un ministerio, en una iglesia que quiere demostrar el amor de Cristo. Todo esto hace parte de la iglesia. Cuando tú haces un servicio, cuando tú le brindas a tu hermano, cuando tú haces una labor, eso hace que está demostrando eso que Dios puso dentro de ti. Amén. Y algo que el Señor determinó para nuestras vidas es que cuando Él nos dio dones y talentos y esas capacidades especiales, es porque Él anhela que tú seas prosperado, anhela que tú seas bendecido aún mismo a través de eso que tú realizas. Qué bueno es resaltar la función de aquellos que se disponen en las manos del Señor, amén, y hacen para el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor en 3 de Juan 1:2, dice: amado, yo deseo que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, eso es lo que Él anhela de tu vida, eso es lo que Él quiere, que al dotarte y al darte esos dones, ese potencial que hay en tu vida, Él lo hizo con el propósito de que tú seas prosperado a través de dar el servicio y a través de dar una entrega para el reino de los cielos.
Esto Dios no lo dio. Pero el pueblo de Dios y la iglesia de Dios encontramos dos tipos de personas, dos tipos de creyentes, que lo habla el Señor Jesús en una parábola en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 24. Habla del trigo y de la cizaña. Y él dijo que era necesario que lo uno y lo otro creciera, ¿verdad? Es necesario que dentro de la iglesia, dentro del mundo, en la vida, encontremos personas que pueden ser trigo y también otras que pueden ser cizaña. Y a veces nos gusta resaltar el trigo. Sí, porque es el que da fruto y es verdad, de eso vamos a hablar hoy, precisamente. Pero también debemos entender y comprender que la cizaña hace una función, aunque no nos agrade, pero hace una función que quizás si nosotros la interpretamos como bendición, eso va a ser favorable a nuestras vidas. Amén. Y quiero entrar en el pasaje que nos vamos a enfocar en esta tarde. Juan capítulo 12. Abra su Biblia, mientras que usted lo hace, yo saludo a nuestros hermanos que están ahí en las redes, que el Señor les bendiga, que el Señor esté allí con su vida, trayendo mucha bendición y que esta palabra llegue hasta su lugar donde usted esté y que allí usted pueda sentir la voz de Dios hablando a su corazón y que sea de edificación. Todos bienvenidos. Y si es de bendición para su vida, lo invito para que lo comparta con otros y bendiga la vida de ellos también. Dice la Biblia en Juan capítulo 12, vamos a leer el verso 23 y 24. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quieren volver a leer este pasaje? ¿Quieren volver a leer el verso 24 específicamente? ¿Les parece? Dice: de cierto os digo. ¿Quién está hablando ahí, hermano? ¿Quién está hablando? Jesús mismo, ¿verdad? Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sí lo encontró en su Biblia? ¿La Biblia que usted carga dice lo mismo que la mía? Bueno, ahí está la palabra del Señor. Y él mismo, Jesús, saben, hermanos, el propósito, otro del propósito de Dios, del Hijo de Dios, venir a la tierra, estar aquí en la tierra, no solamente era morir en la cruz del Calvario, no solamente era entregarse, que ahí es cuando él encarna este pasaje, es ahí donde él hace realidad este pasaje, sino también era darnos un ejemplo de vida. Mostrarnos cómo el hombre, el Hijo de Dios, pudo vivir en un mundo como el que usted y yo vivimos. Quizás con unas leyes un poco más fuertes o quizás leyes menos fuertes, quizás con menos libertad o con más libertad en otras áreas, pero el Hijo de Dios vivió en esta tierra y vino para dar ejemplo a nosotros. Y poder nosotros tener la capacidad de imitar aquellas cosas que el Hijo de Dios hizo estando aquí en la tierra. El ministerio de Jesús fue un ministerio feliz, un ministerio muy victorioso, ¿verdad? Aunque a él no le gustaba. El Hijo de Dios, hoy estábamos meditando con mi esposo, hablando con él, recordando lo que él decía. Que no hicieran mucha fama, que no hicieran mucho ruido, que no contase muchas de las cosas que él hacía, porque no quería buscar su propio reconocimiento. Pero eso no se pudo controlar, hermanos, eso no se pudo detener. Y este pasaje habla, estos versos a partir del 20, habla cuando ya se ha regado de tal manera la fama de Jesús por todas
partes, se había dado a conocer en todos los rincones, en todas las veredas, pueblos, ciudades y capitales que existían. Ya se conocían del poder que tenía el Hijo de Dios. Tanto así que llegó a oídos y a reconocerlo los mismos griegos, que en aquellos tiempos eran hombres ilustres, hombres de gran conocimiento, hombres de gran capacidad de conocimiento formativa, hombres que quizás iban a las mejores universidades, a los mejores colegios, a todo lo mejor que podía existir en ese tiempo. Pero tanto fue así la fama de Jesús que aún para ellos mismos llegó el momento de tener curiosidad de ir y conocer a aquel que su fama se había hecho conocer por todo lugar. Y es aquí cuando Jesús dice: llegó la hora, llegó el momento. Y en medio de que llegó el momento, Jesús da una gran enseñanza y dice: es necesario que el trigo caiga a tierra y muera. Hablaba de él mismo. Era necesario que él fuera a la cruz y muriera para dar mucho fruto. Tanto que tú y yo somos frutos de esa muerte allí en la cruz del Calvario, después de tantos miles y miles de años que han pasado. Y aquí estamos viendo el fin, o lo que hizo Jesús al mostrarse no egoísta. Él no fue egoísta. Jesús no fue egoísta. Jesús no fue un hombre que quizás llevó una vida improductiva. Al contrario, fue una vida muy productiva la que hizo. Corto, un ministerio corto, pero con mucho fruto para el reino celestial. Y nadie podía ocultar esto. Nadie podía esconder o tapar lo que Jesús hizo. ¿Sabe que es necesario aprender o entender en este día? Que toda persona que sea discípulo de Jesús no solo está llamado a escuchar la palabra, sino también a practicarla y aplicarla en su vida. ¿Cuántos creen esto? Amén, iglesia. Yo sé que esta hora es terrible porque hemos almorzado, porque sería la hora del descanso, pero usted es valiente y está aquí. Dígale a su carne: fuera espíritu de sueño, fuera pereza, y usted será libre. Amén. Es necesario que tú, que has dicho que amas a Cristo, que sigues a Jesús, que conoces a Dios y que le has visto cómo Él te ha levantado y cómo Él te ha bendecido, es necesario que tú encarnes, que tú vivas la palabra de Dios en tu vida. ¿Esto cómo se hace? Practicándola, viviéndola, testificando de tu vida con muchos otros que necesitan conocer ese reflejo de amor de Jesús en la cruz, y fue por ti y lo hizo para ti, tu salvación. Y dice este pasaje que Él fue a la cruz y murió, y es allí donde el trigo muere con el fin de dar fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? Uy, 2, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Y cuántos quieren morir? ¿Qué pasó? Pensar en morir es, yo creo que uno de los pensamientos del ser humano más difíciles de aceptar. Es el pensamiento que quizás más llega a nuestra mente y como que es el que más rechazamos. No, eso no es de Dios, eso es del diablo. Pero la Biblia dice que el hombre es como la flor del campo. Y llegará un día de morir físicamente y que nuestro cuerpo no esté aquí, ¿verdad? Solo le pedimos al Señor cada día
que los días que nos dé en esta tierra nos los dé de bendición, largura de bien y de paz, dice el Señor, que nos dará. Y este pasaje muestra cómo el mismo Jesús aplica la palabra de su Padre en su vida. Pero este pasaje, al decir la continuidad, al decir morir, es la demanda que Dios hace hoy a nuestras vidas. Por eso es fácil contestar: ¿cuántos quieren dar frutos? Yo diría amén. Sí, también. Pero cuando ya nos dicen que debemos morir, ya nos cuesta. Y sabiendo y entendiendo que la palabra nos dice: el que ama su vida, la perderá. Y al que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ahí en Juan capítulo 2, el verso siguiente, el 25, está diciendo esto. Y es entender que admiramos el ministerio, admiramos y exaltamos y reconocemos ese ministerio tan grande que tuvo Jesús. Anduvo entre pecadores, anduvo entre maldad, anduvo entre tentadores, entre todo el tipo de población que usted se pueda imaginar, apartada de Dios y que se mueva quizás en muchas cosas equívocas. Ahí en medio de ellos estuvo Jesús y tuvo la capacidad y la resistencia de salir victorioso y de ser ejemplo para nuestras vidas, porque Él había muerto para dar fruto. Había muerto a su propio sentir, a su propio deseo como humano. Él había determinado ser quien era realmente el Hijo de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Dios nos ha llamado sus hijos. Usted tiene que creer esto, porque así es como Dios nos llama. Y muchos estamos siempre mirando cómo grandes ministerios, cómo otros crecen, cómo otros avanzan, cómo otras personas alcanzan cosas que tú quisieras alcanzar. Y dices: pero ¿cómo pasa esto? Yo quiero tener a Satanás bajo nuestros pies, bajo mis pies, y lo quiero someter, y quiero cumplir la palabra que dice que pisaremos escorpiones y que no venga nada malo y que no pase necesidad y que no pase enfermedad, que no haya en mi casa pruebas. Yo quiero tener eso. Yo también, hermano, también lo quiero. Pero me es necesario hacer algo que Dios me está demandando. Porque a veces no entendemos por qué nuestra vida se estanca, por qué nuestra vida permanece como en un mismo círculo. Yo no sé si usted se ha sentido así, como que está en el mismo hábito todos los días y no hay un cambio, no hay algo nuevo, no pasa algo sorprendente, sino una vida rutinaria. Y llega el momento a tu vida que tú dices: algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar. Y es necesario entender que yo soy el que determino que eso cambie. Cuando tú te sientes que no estás dando fruto, que no estás dando resultado, que no estás siendo muy útil, que no estás haciendo las funciones que anhela tu corazón, tú debes de empezar a meditar dentro de tu corazón: ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el daño, lo que está haciendo que yo esté ahí en esa misma rutina, en esa misma vida, y que no cambie la situación? Y a veces uno como pastor medita y se pone a pensar y uno dice: Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué no aquello? ¿Sabe? Una de las cosas que yo puedo entender es que el Señor es quien añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos, porque eso dice su palabra, ¿verdad?
Pero Él añade a personas que están dispuestas, que están anhelosas de dar un fruto, de hacer algo para su obra, de moverse lo que Dios ha puesto en su corazón y no tener temor, sino creer a su promesa y a su palabra de que tú eres llamado para dar fruto para la obra y para el reino de los cielos. Y tenemos que meditar y pensar entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué vemos allí? ¿Por qué vemos acá? Yo hablaba con una hermana hace como 15 días o más y ella me decía, tuve la oportunidad de participar de otro servicio que fui invitada, gloria a Dios, para compartir la palabra. Y allí hay harta gente y es lleno y tienen cientos y miles y tienen muchos. Y yo podía entender y decirle al Señor, ¿qué pasa? ¿Y sabe qué pasa? Que esas obras, ese ministerio se conjunta o hace referencia a gente que estuvo dispuesta a morir, que estuvo dispuesta a entregar, que estuvo dispuesta a dar aún más allá de sus capacidades, aún más allá de lo que podían en sus fuerzas, aún más allá de lo que les podían demandar o pedir. Y yo creo que nosotros también somos una iglesia que estamos dispuestos a dar más allá de lo que podemos hacer. Yo creo que tú tienes tantos dones, tantos talentos, tanto potencial dentro de ti que Dios quiere usar y que solamente falta es que tú determines morir a esas cosas que te limitan y que no te han permitido avanzar. Cuando vamos a la palabra, cuando vemos la Biblia, nos habla de grandes hombres que determinaron soltar, dejar muchas cosas de su vida. Y si no, hermano, recuerde a un Abraham. Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela. ¿A dónde? No sabía, pero decidió soltar, morir. Abraham no era pobre, ¿saben? Si usted estudia la palabra se da cuenta que él era un hombre rico. Él era un hombre con grandes haciendas, con grandes lujos. Pero aún no, Dios no miró la riqueza, Dios no necesitaba sus bienes materiales. Dios necesitaba el corazón de este hombre para hacer su obra. Y este hombre determinó dejó todos sus bienes. Un hombre ya de 75 años tenía una vida definida cuando recibió el llamado de Dios. Tenía una esposa. Tenía una casa, quizás ya era el tiempo de estar, hoy en día le llamamos jubilado y descansando. Pero determinó dejar y murió a sus anhelos de descansar, de estar en reposo. Y mejor decidió ir a dar fruto para el reino de los cielos. Y siguió y obedeció a la voz de Dios. Este hombre podría haber pensado, no, pero yo ya estoy establecido. Yo tengo todo entre comillas. No tenía hijos todavía. Era lo que le faltaba a este hombre. Pero 75 años tenía cuando llegó el ministerio, el llamado de Dios a su vida, la promesa de Dios. No sé si antes ya le conocía a Dios, lo que sí refleja la Biblia es que habló a su vida de la promesa, de que le iba a ser padre de muchos, que le iba a dar gran descendencia. Y ya ustedes conocen la historia. Y admiramos a estos hombres, yo los admiro, yo no sé si en su vida causa admiración. ¿Cómo tuvieron esa capacidad de dejar, de renunciar a las cosas que tenían? Miren los 12 discípulos que andaron con Jesús. Miremos estas vidas que Dios llamó. Y uno de ellos que me llama a mí la atención es Pedro. Cuando Dios llama a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? A ver, hermanos estudiosos, ayúdenme, no se queden tan callados. Hermano José, ¿qué estaba haciendo Pedro cuando Dios lo llamó?
pescando. Él y su hermano estaban allí pescando a la orilla de un río. Eran comerciantes, yo les dije en alguna prédica anterior, ¿no? Eran comerciantes, era gente que tenía un trabajo, que tenían bienes, que tenían ya un reconocimiento porque sabían que Pedro y su hermano iban y pescaban y traían los peces para que el pueblo lo comprara y fuera alimentado. Entonces ahí Dios los llama y les dice: los haré pescadores de hombres. Mueran a su empresa, a su comercio, déjenla y síganme. Wow. Esto es sorprendente. Cuando llama a Tomás, cuando llama a Mateo, grandes hombres conocidos por nosotros, predicado por nosotros, para ejemplo nuestro. Pero a Pedro Dios le llama porque Pedro no conocía el potencial que Dios tenía dentro de él. ¿Saben? Dice la Biblia y cuenta la Biblia que con la vida de Pedro, cuando Pedro predicó en su primera prédica, ¿cuántos se convirtieron? Hermano Ángel está muy callado. Ángel Altamirano, ¿qué pasa? 3,000 personas con la primera vez que predicaba. Luego el ministerio de Pedro empieza a tener tanto reconocimiento que la gente que estaba en las aldeas cercanas sabía que Pedro había llegado y sacaban los enfermos a la calle para que solo la sombra de Pedro les pasara y ellos fueran sanos. Hay potencial, hay unción, hay dones, hay talentos que Dios ha puesto sobre nuestras vidas y sobre estos hombres, que también Dios lo quiere hacer contigo y conmigo. No que ganes fama y reconocimiento, pero sí que glorifiques el nombre de Dios. Ay, eso no me gustó. A mí a veces tampoco, porque a veces queremos el reconocimiento. Pero es que aquí la Biblia dice que el trigo, si no cae en tierra, queda solo. Pero si cae en tierra y muere, dará mucho fruto. Pedro decidió caer en tierra y morir, e ir a dar mucho fruto. Luego Pedro, Dios lo usa aún resucitando a muertos. ¿Recuerdan por el muerto que oró Pedro? Dorcas, la discípula. En el libro de los Hechos se encuentra esa historia. Oró Pedro y dice que se arrodilló y oró y el Señor resucitó. Y hasta de Pedro hay una canción hoy en día. ¿Cierto que sí, pastor Daniel? Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y con las manos de Pedro la gente era llena del poder del Espíritu Santo. Y con la oración de Pedro los muertos resucitaban. Aleluya. Gloria a Dios por esto. Eso es lo que hace en nuestras vidas una motivación, un cambio. Esto tiene que traernos a nosotros inspiración y no solamente motivación, sino acción a creerle a Dios. Que cuando tú te entregas, que cuando tú te rindes, que cuando tú das todo al Señor, cuando tú determinas morir a lo que tienes que morir, que tú lo conoces, entonces tu vida va a dar mucho fruto. Va a dar mucho fruto. En Mateo 4:18 está la historia del llamamiento de Pedro. Allí estaba con su hermano Andrés. Hombres grandes usados por Dios. Y dice la Biblia en Juan capítulo 12, ahí donde estamos, el verso 26. Si alguno me sirve, sígame.
Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Hermano, cuando usted sirve para la obra del Señor, Dios lo honra. Y no solamente que Dios lo honra, usted estará en lugares que Jesús está. ¿En qué lugar está Jesús? Según la palabra nos dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Yo no sé si este es un anhelo en su vida. Yo no sé si usted desea esto. Pero si usted determinó morir, perder su vida, aborrecer su vida en este mundo para la vida eterna, entonces prepárese, disfrute eso. Porque cuando servimos a Dios, Dios nos dará recompensa. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que cuando servimos a Dios, Dios nos recompensa? ¿Cuántos saben que cuando damos a Dios, Él nos recompensa y nos da aún más? ¿Sí lo saben? Y entonces, ¿por qué no lo hacemos más? ¿Por qué nos limitamos si ya conocemos? ¿Por qué no avanzamos, hermanos? ¿Por qué nos limitamos o nos dejamos limitar ante las circunstancias? Si ya conocemos que cuando Dios le honramos, le servimos, nos va a recompensar. Que cuando tú le das, Él te da aún más de lo que tú le puedes dar a Él. ¿Ustedes recuerdan la historia que dice la Biblia del joven rico? Le dijo a Jesús y se acercó a Jesús y le dice: ¿qué necesito para ser tu discípulo? Y Jesús le dice: lo que necesitas hacer es ir y vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. ¿Y sabe qué dijo este joven? ¿Sí lo saben? ¿Lo recuerdan? No, yo no puedo hacer esto. Y ahí es donde vemos la actitud de un hombre que quiere recibir, pero no dar. Él quería ser discípulo de Jesús. Quería andar con Jesús, pero sin dar nada, sin entregar sus riquezas, sin dejar aquellas cosas o aquellos bienes que él poseía o que él tenía en ese momento. Y es clara la palabra. Lo que el Señor nos habla en nuestras vidas es claro, hermano. Él no te engaña. Dios no te dice nada que tú no compruebes que es realidad. Tú no vienes a Dios cegado, tú vienes a Dios con los ojos abiertos y reconociendo que te vas a entregar a servirle, a ser un discípulo a un Dios vivo y de poder. Por eso vienes a Él, amén. Porque le puedes reconocer lo grande que Él es. Este hombre dice: no, yo no puedo. Me gustaría mucho, pero no puedo dejar, no quiero morir a esto, a mis riquezas, a mis bienes. Tristemente muchas cosas hoy en día lo vemos comparativo con este joven. Ay, yo sí quiero la bendición. Ay, yo sí quiero tener. Yo sí quiero alcanzar y conquistar. Pero que no me toque hacer nada. No, hermanos. Con Dios nos toca hacer. Porque eso es lo que Dios quiere. Y sabe que Pedro quizás estaba ahí con Jesús en ese momento escuchando esa conversación. Mire su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 28. Dice la palabra a base de esta historia del joven rico. Y Pedro le dice: bueno, Señor. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padres o madres o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio,
¿Qué qué? ¿Qué dice el verso 30, hermano? Léalo en su Biblia, por favor. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Hermano, no hay nada que tú no entregues ahora, en este tiempo, en la vida que tú tienes, en los horarios que tú das, en el tiempo que manejas, que tú no entregues, que no vayas a recibir 100 veces más, porque esa es la promesa de Dios. ¿Por qué tenemos miedo a morir tanto? ¿Por qué tenemos miedo, como titulé esta enseñanza, a dejar tantas cosas? Si lo que estamos dejando a veces es una cosa, pero eso que estamos dejando, dice la Biblia, que aún Dios nos dará 100 veces más. Él nos dará 100 veces más de lo que tú puedas entregar al Señor. No tengas temor, hermano. Yo quiero decirte en esta tarde, en el amor del Señor, deja los temores, deja tanta confusión en tu mente y atrévete a entregar, a soltar, a dejar aquello que no te ha permitido hasta el día de hoy dar fruto. Suéltalo, no tengas miedo. Mire, yo hoy tengo que aprovechar este tiempo y esta oportunidad, y Dios me lo colocó en mi corazón para compartir. Y es que mi testimonio de vida ministerial, cuando Dios nos llama al ministerio, había una economía estable, comerciante independiente, economía solvente, vivienda estable, por lo menos habitable. Y Dios nos hace el llamado y Dios nos dice: van al ministerio. Y yo ya les había dicho en otra ocasión también que nunca acepté. Y le dije, siempre le decía a Dios: no. Yo no hago eso, yo no estoy llamada, yo no tengo. De hecho, a veces todavía me siento incapacitada, porque sí me da, siempre predico la palabra con temblor y con temor, aunque no lo crean, siempre me tiembla todo. Pero el Señor es quien hace la obra, no yo, lo he entendido. Y el Señor nos dice: ¿saben? Tienen que dejar su casa, sus bienes, su negocio y todo, entregarlo todo. Y se van solo con unas pocas cosas, porque había un lugar que esperaba por una pareja pastoral y necesitaban allí pastores. Y yo sentí apego a mis cosas. ¿Cómo voy a dejar lo que hemos adquirido? ¿Cómo vamos a soltar? ¿Cómo vamos a dejar? ¿Cómo voy yo? Con el pastor tuvimos muchos momentos de él darme argumentos y yo derribarlo, yo darle argumentos y él derribarme mis argumentos. No es justo, no lo podemos hacer. Mire, el negocio está dando, tenemos para vivir, tenemos para llevar, tenemos para dar, tenemos para esto, para aquello. Y irnos y era renunciar a todo. Porque no nos dijeron: salgan y les vamos a tener casa, carro y beca. No, gracias a Dios no lo hicieron. Solo vayan y hagan el ministerio, el llamado que Dios les ha puesto. Y lo aceptamos y nos fuimos. Y no es fácil, yo no les estoy diciendo que sea, pero hoy puedo decir que eso solamente era el inicio de la preparación de lo que Dios tenía. Y vamos cada día paso a paso en lo que Dios ha puesto en el ministerio, creyendo que viene aún más de parte de Dios. Amén. Y eso hace en nosotros el que podamos aprender a confiar en Él, a entregarle a Él todo. Su promesa es que nos dará aún 100 veces más de lo que hasta ahora hayamos podido entregarle, o darle, o soltar, o dejar, o morir. Él sabe en qué tiempo nos dará
y no nos ha desamparado y no nos ha dejado. Ahí ha estado fiel su promesa sobre nuestras vidas y lo seguirá estando, porque Él es Dios y quien lo dijo es Él, y Él lo hará. Sobre tu vida, hasta hoy en día medita, piensa, ¿qué has dejado? Quizás dejaste a padre, madre. ¿Sabe que esto en mi vida es muy real? Hoy lo hablo sin llorar, pero antes no aguantaba. Mis hijos saben. Porque si algo ha sido evidente en mi vida, es este texto. Dejar a padre, madre, hermanos. Y llevo muchos años, hasta ahora, el primer año que el Señor me permite, después de más de 5 años, estar cerca, o cuando tiene algún espacio, con mis hermanos. Este texto yo lo leo y siempre que lo leo parece que dijera, mi vida, que haya dejado casa, padre, madre, hermanos, porque ha sido así. Pero aunque ellos no han estado cerca, he visto a Dios estando cerca. Y tenemos relación, comunicación, y eso Dios hace los lazos fuertes entre nosotros. Mi casa ha sido marcada por este texto, no solamente yo, mis otros hermanos, por la misericordia del Señor, llamados a entregar, a dejar muchas de sus vidas para ir y seguir el ministerio. Bendigo el nombre del Señor por esto. Pero lo que ha hecho con nosotros, con tu casa y con tu vida, lo quiere hacer aún mayormente, porque es Dios el que lo hace, no nosotros mismos. Cuando Dios te pida algo, hermano, no tengas temor a entregarlo, porque algo mayor va a venir a tu vida. No tengas miedo de entregarle a Dios, de renunciar o morir a algo, porque cuando tú mueres, entonces tú vas a poder dar fruto y darás mucho fruto, y al dar fruto para Dios, entonces Dios te va a recompensar en gran manera. Cuando ya llega la promesa para Abraham y Dios luego le dice, vaya, entrégueme a su único Isaac, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan que nació Isaac y ahora el Señor le dice, vaya al monte y devuélvamelo? Pero Señor, si era tu promesa, ¿cómo me lo vas a pedir ahora? ¿Cierto? Yo diría, en mi humanidad, en mi pensamiento de hombres, ¿cierto? Pero el Señor le dice, vaya, y este hombre va. Y estando allí, dice la Biblia, que Abraham alzó los ojos y vio un corderito. Y yo podía entender, para estudiar esta palabra y enseñar hoy, fue lo que Dios hizo con esto. No solamente probó a Abraham, no solamente vio el corazón de él, sino que nos refleja a nosotros cómo este hombre estaba en toda la capacidad de morir, entregando su único Isaac, e irlo y obedecer y sacrificarlo al Señor y dárselo a él, de morir a la promesa cumplida y devolvérsela a él. Ahí era donde se ve el reflejo de un corazón dispuesto para el Señor, para dar fruto. Y ¿saben? Lo bonito es que dice la Biblia en Génesis 22, verso 15 en adelante, cuando es el llamamiento de Abraham. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia
poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. Gloria al Señor. Por cuanto moriste a lo que yo te había entregado, lo que yo mismo ya te había dado. Fuiste tan capaz de renunciar a ese Isaac, de irlo y sacrificarlo, de ir y morir a él una vez más, que te daré 100 veces más, y no muchas más, porque hay estrellas infinitas en el cielo. Y dígame, en la arena del mar, ahora, ¿quién las ha atrevido a contar la arena del mar? Es incalculable. Pero así es el Señor cuando nos atrevemos nosotros y cuando le creemos a Él, tanto que este hombre es reconocido ahora en el libro de los Hebreos, de los hombres de fe, como lo fue Moisés. Moisés, un hombre que renuncia al palacio, que renuncia a su crianza de rey y prefiere ir a hacer la obra de Dios. Cuando el corazón de Moisés fue tocado por ver la injusticia que se estaba cometiendo con un israelita, entonces él dice: ¿de qué me vale todas estas riquezas? ¿De qué me vale ser el hijo del faraón o estar en casa del faraón y tener todo aquí, si hay un pueblo que me está necesitando allá afuera y necesita un libertador que vaya y traiga la bendición para ellos, la salvación? Este es otro hombre bíblicamente que se atreve a morir aún a sus propias riquezas, porque cuando él muere a un palacio, cuando él muere a un reinado, entonces Dios lo que hace es ponerlo en un gobierno. Eso es lo que Dios sabe hacer con nuestras vidas. Tú a veces piensas que lo que tú tienes es mucho. Sí, es mucho, es una gran bendición. Pero puedes tener más aún y mejores, porque Dios tiene más cosas preparadas para tu vida. Este hombre Moisés, preparado en las mejores universidades, en casa del faraón, educado con la mejor educación, pero con un corazón sensible, porque vio el maltrato y la injusticia y dijo: yo no me puedo quedar así. Yo tengo que hacer algo por el pueblo que está necesitando. Y lo hizo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer algo para el Señor? Amén. ¿Sabe por qué es tan difícil a veces renunciar a lo que tenemos? Porque no tenemos una mirada clara en Dios. Nos da miedo. Se nos hace difícil. No tenemos una visión clara, no tenemos una mirada clara en lo que Dios tiene para nosotros. Ponemos la mirada en lo que hemos alcanzado y en lo que nosotros poseemos. Pero Moisés dijo: yo no sé cómo va a lograr hacer, yo no sé cómo Dios me va a usar, pero yo lo voy a hacer. ¿Y quién llegó a ser más importante? ¿El faraón o Moisés? A ver, los estudiosos. Moisés, ¿verdad? Porque a él el Señor le permitió ver el mar abrirse en dos. No tengas temor, suelta tus miedos en el Señor. Cuando Jesús hace el llamado a sus discípulos en el libro de en el libro de Marcos, capítulo 8, 34. Le dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué les dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Tome su cruz y sígame. Qué difícil es esto, Señor. Pero no imposible, porque con Dios todo es posible. Tomar la cruz es una acción voluntaria, no es una imposición de Dios. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Sigue al Señor. Y vas a ver la gloria de Dios en todas las cosas, porque Dios es Dios y tiene con tu vida el deseo, el anhelo, el sueño de que saques el potencial que hay dentro de ti, esos dones y esos talentos con los que Él te ha dotado para que los pongas al servicio de su obra. Lo animo, hermano, para que usted tome esta palabra en este día y pueda, sin que yo le diga, hacer lo que Dios quiere que haga. Es Dios. Es Dios el que está trayendo convencimiento a tu corazón. Porque si lo hacen los hombres, la palabra de hombre pasa, pero la de Dios permanece, cambia y transforma tu vida. Póngase de pie, por favor. Muere aquello que te quiere alejar del propósito de Dios. Si tú eres un joven y las pasiones juveniles te están separando del amor de Dios y del propósito, te invito para que mueras a ellas. Varón, si en ti hay deseos empresariales, de negocios, si hay anhelo en tu corazón por proyectos grandes, vívelos. Pero si eso te va a alejar de Dios y de su propósito, muere a ellos. Mujeres, si todavía en tu hogar o tu vida, mejor, hay otras prioridades, que no sea Dios, que no sea el reino de los cielos, muere a ellas y que Dios ocupe el primer lugar en tu corazón para hacer su obra. Si la semilla del trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Señor, gracias. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos estás diciendo cada día, Señor, lo que debemos hacer. Nos afanamos, Señor, por tantas cosas secundarias que realmente lo que importa es glorificarte a ti, Señor. Honrarte a ti, Señor. Yo te invito que si el Señor ha hablado a tu corazón y tú debes de dejar, de renunciar, de morir algunas cosas en tu vida en esta tarde, hermano, entrégaselas ahí al Señor. Dile: Señor, hoy yo muero a esto, a aquello, tú lo conoces. Si el Señor te ha hablado en lo que tú necesitas morir, renunciar hoy, hazlo. No tengas temor, en el nombre de Jesús. Este es un mensaje más de rendición, de renuncia. Renuncia, hermano. Sé honesto contigo mismo y con Dios. Dile: Señor, lo que realmente necesito es dar fruto, fruto abundante, pero para esto necesito primero morir a mi deseo humano, carnal,
a mi deseo, Señor, que hay en esta área, en aquella, Señor, que tú conoces. Porque sé que tu recompensa será mayor, Señor. Y no solo lo hago por recompensa, sino porque he entendido que entregarte todo a ti es mejor, Señor. En totalidad, entregarme a ti, Señor, vale la pena. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y bueno con tu pueblo, con la iglesia, con este lugar, con cada familia. Gracias, Señor, porque lo que tú anhelas es verlos victoriosos, es verlos bendecidos, es verlos fructíferos en tu obra. Lo que tú anhelas es contestar las peticiones de su corazón, Señor. Pero traes una demanda, y es que debemos hacer tu voluntad, Señor. Debemos oír tu voz. Debemos obedecer a tus mandatos, Señor. Gracias por lo que te estás haciendo. Quita tanta excusa de nuestras vidas. Tantas excusas que te ponemos, Señor, para dar frutos. Quítalas en el nombre de Jesús. En totalidad nos queremos rendir a este Dios que nos bendecirá mayormente por su promesa y por su palabra. Señor, como tu Hijo lo hizo, como Jesús allí entregándose en la cruz del Calvario, y ha dado un fruto que hoy nosotros somos parte al obtener esta salvación y ser hijos tuyos y ser testigos de tu poder aquí en la tierra, aquí en este tiempo, en este lugar, en este país. Señor, quita tanta excusa que hay, Señor, en nuestros labios de que no podemos hacer tu obra, cuando sí, Señor, tú nos provees, tú nos sustentas, tú traes la bendición, Señor, del norte, del sur, del oriente, del occidente, para hacer tu obra y seguir extendiendo este evangelio de salvación y de vida eterna para el necesitado. Dios, gracias. Gracias porque tu palabra es vida en nosotros. Señor, por favor, el que aún no ha entendido la necesidad de morir, por favor, habla audiblemente a su corazón, a sus oídos, y quita toda ceguera, toda sordera, Señor, en el nombre de Jesús. Que el pueblo y la iglesia sea libre para recibir de ti tu bendición en el nombre tuyo. Gracias por la libertad, Señor, que tú nos das. Hoy queremos renunciar, Señor, a aquellas cosas en el nombre de Jesús, y somos libres para llevar fruto abundante para ti, Señor, porque todo proviene de ti, Señor, pues todo es para ti, oh Dios. Gracias, mi buen Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted anhela dar un fuerte aplauso al Señor, lo puede hacer. Que la palabra de Dios siga corriendo como ríos de agua viva en tu interior. Amén. Bien, mis amados hermanos en Facebook, gracias. Dios les bendiga. Les esperamos el próximo domingo 2:30. Estamos aquí nuevamente para ser bendecidos con una palabra del Señor. Dios les bendiga y el Señor les guarde a cada uno de ustedes.